Capítulo 1. Un extraño encuentro. En el tranquilo pueblo de Hartford, Connecticut, Estados Unidos, la vida seguía su curso habitual, marcada por la rutina y la cotidianidad. Las calles adoquinadas resonaban con el trajín de la vida diaria, mientras los habitantes iban y venían, sumidos en sus quehaceres y preocupaciones. En medio de este escenario, se encontraba Hank Morgan, un hombre cuya existencia transcurría entre los muros de la fábrica de armas de fuego donde trabajaba como ingeniero. Hank era un hombre de mente aguda y habilidades técnicas excepcionales, cuyo trabajo en la fábrica le proporcionaba un sustento digno y una sensación de propósito en la vida. Día tras día, se sumergía en los intrincados mecanismos de las máquinas, resolviendo problemas y buscando formas de mejorar la eficiencia y la productividad. Su mente inquisitiva y su dedicación al trabajo lo habían convertido en un empleado valioso, respetado por sus colegas y superiores. Pero la monotonía de la vida en la fábrica pronto se vería interrumpida por un suceso inesperado que cambiaría el curso de la existencia de Hank para siempre. Un día, mientras se encontraba inmerso en sus labores cotidianas, un accidente repentino lo dejó inconsciente, sumiéndolo en las profundidades de la inconsciencia. Los detalles exactos del incidente se desvanecieron en la oscuridad de su mente, dejando solo un vacío en su memoria. Cuando finalmente Hank recobró el conocimiento, se encontró en un lugar completamente ajeno y desconocido. El entorno que lo rodeaba era extraño y enigmático, muy diferente de todo lo que había experimentado antes. Las paredes de piedra y las antorchas parpadeantes sugerían un ambiente medieval, mientras que las figuras vestidas con ropajes antiguos que lo rodeaban parecían sacadas de las páginas de un libro de historia. La confusión y el desconcierto se apoderaron de Hank mientras trataba de comprender dónde se encontraba y cómo había llegado hasta allí. Las voces confusas y los gestos frenéticos de las personas a su alrededor solo aumentaban su sensación de desorientación. ¿Acaso había sufrido algún tipo de alucinación o delirio? ¿O acaso había sido transportado a otro tiempo y lugar por alguna fuerza desconocida? A medida que su mente comenzaba a despejarse, Hank se dio cuenta de la magnitud de su situación. Había sido arrancado de su vida cotidiana y arrojado a un mundo completamente nuevo y desconocido. Las preguntas y las dudas se agolpaban en su mente, pero una cosa era segura: su vida ya no sería la misma después de aquel extraño encuentro. Así comenzaba la extraordinaria odisea de Hank Morgan, un hombre de tiempos modernos atrapado en la telaraña del pasado, cuyo destino estaba entrelazado con el de la legendaria figura del rey Arturo y los caballeros de la Mesa Redonda. Un viaje que lo llevaría a explorar los rincones más oscuros y misteriosos de la historia, mientras luchaba por encontrar su lugar en un mundo que parecía sacado de un sueño. Capítulo 2. Despertar en una tierra desconocida. Cuando la conciencia comenzó a regresar a Hank Morgan, lo hizo de manera gradual, como si emergiera de un profundo sueño. Los sentidos se agudizaron lentamente, y a medida que la neblina que nublaba su mente se disipaba, pudo distinguir sonidos y sensaciones que lo rodeaban. El chirriar de las cadenas de metal, el murmullo de voces distantes y el suave tintineo de campanillas resonaban en sus oídos, mientras una sensación de frío húmedo se aferraba a su piel. Al abrir los ojos, se encontró con una visión desconcertante. Estaba rodeado de personas vestidas con ropas que evocaban épocas pasadas, ataviadas con túnicas y capas que parecían sacadas de los libros de historia. Las figuras borrosas se movían de un lado a otro, ocupadas en sus quehaceres, y algunos lo miraban con curiosidad, murmurando entre ellos en un idioma que le resultaba ajeno. La mente de Hank luchaba por comprender lo que veía, pero pronto llegó a una conclusión inevitable. Había viajado en el tiempo y el espacio, y se encontraba en una época completamente diferente a la suya.
Las implicaciones de esta revelación lo abrumaron, inundando su mente con una mezcla de incredulidad y asombro. ¿Cómo era posible que hubiera sido transportado a otro siglo, a otra realidad? ¿Y qué significaba esto para su vida y su futuro? Mientras trataba de asimilar la magnitud de su situación, una voz resonó a su lado, sacándolo de sus pensamientos. Era un hombre de aspecto noble, vestido con ropajes lujosos y portando un aire de autoridad. Era el rey Arturo, la legendaria figura de la que había oído hablar en cuentos y leyendas desde su infancia. Su presencia imponente llenaba la habitación, y Hank sintió un escalofrío recorrer su espalda mientras lo miraba con asombro y admiración. El rey Arturo se acercó a Hank con curiosidad, examinándolo con detenimiento como si tratara de desentrañar el misterio que lo rodeaba. Preguntas y respuestas se entrelazaron en un intercambio frenético, mientras Hank intentaba explicar cómo había llegado hasta allí y qué significaba todo aquello. El rey Arturo escuchaba con atención, absorbiendo cada palabra con una expresión seria y reflexiva. Finalmente, cuando Hank terminó su relato, el rey Arturo asintió con solemnidad, comprendiendo la gravedad de la situación. Había algo en la mirada del monarca que transmitía una sensación de confianza y seguridad, como si supiera que el destino los había unido por alguna razón inexplicable. Con un gesto de su mano, el rey Arturo ordenó que Hank fuera atendido y cuidado, prometiendo ayudarlo a encontrar respuestas a sus preguntas y guiarlo en su nuevo camino en aquel mundo desconocido. Así, en medio de la incertidumbre y el desconcierto, Hank comenzó su viaje en la corte del rey Arturo, una aventura que lo llevaría a explorar los rincones más remotos y fascinantes de la historia. Con cada paso que daba en aquella tierra desconocida, se adentraba más en un laberinto de misterios y maravillas, donde el pasado y el presente se entrelazaban en una danza eterna de magia y realidad. A medida que Hank se sumergía más en su nueva realidad en la corte del rey Arturo, comenzaba a descubrir las complejidades y maravillas de aquel mundo medieval. Cada día era una nueva aventura, llena de descubrimientos fascinantes y desafíos inesperados. Exploraba los rincones del castillo de Camelot, maravillándose con su imponente arquitectura y la riqueza de sus decoraciones. Los pasillos empedrados resonaban con el eco de sus pasos, mientras se perdía entre los laberínticos corredores y las majestuosas salas de audiencia. Cada estatua, cada pintura, cada detalle parecía susurrarle secretos del pasado, invitándolo a sumergirse en la historia y la leyenda que rodeaban aquel lugar sagrado. Pero no todo era asombro y admiración en la corte del rey Arturo. Hank pronto se dio cuenta de que su presencia en aquel mundo antiguo no pasaba desapercibida, y despertaba tanto admiración como recelo entre los nobles y caballeros del reino. Algunos lo veían como un mensajero de los dioses, enviado para guiar al reino hacia una nueva era de prosperidad y gloria. Otros lo miraban con desconfianza, temerosos de que sus conocimientos y habilidades pudieran socavar su propio poder y autoridad. A pesar de las tensiones y rivalidades que lo rodeaban, Hank se propuso ganarse el respeto y la confianza de aquellos que lo rodeaban, demostrando su valía a través de sus acciones y decisiones. Con ingenio y determinación, comenzó a introducir innovaciones y mejoras en la vida en Camelot, desde la implementación de nuevas técnicas agrícolas hasta la construcción de sistemas de irrigación más eficientes. Su habilidad para resolver problemas y encontrar soluciones prácticas pronto lo convirtió en una figura influyente en la corte, ganándose el respeto y la admiración de aquellos que lo rodeaban. Pero mientras ascendía en la jerarquía de Camelot, también enfrentaba desafíos y obstáculos que amenazaban con socavar sus logros. Los magos y hechiceros de la corte, en particular, veían con desconfianza las innovaciones tecnológicas de Hank, temerosos de que pudieran poner en peligro su propio dominio sobre los misterios de la magia.
Surgieron conflictos y tensiones entre la ciencia y la magia, desafiando las creencias arraigadas de la sociedad y poniendo a prueba la voluntad y determinación de Hank. Sin embargo, a pesar de las dificultades y los contratiempos, Hank seguía adelante con su misión de cambiar el curso de la historia y forjar un nuevo futuro para Camelot. Con cada victoria y cada derrota, se acercaba un paso más a su objetivo final: dejar una marca indeleble en el mundo medieval y asegurar su lugar en la historia como un héroe legendario. Capítulo 3. La sorpresa del pueblo. Los rumores sobre el misterioso forastero que había llegado a Camelot pronto se extendieron por todo el reino, desatando una ola de curiosidad y expectación entre sus habitantes. Las historias sobre las habilidades y conocimientos extraordinarios de Hank Morgan se propagaron como el fuego, alimentando la fascinación y el asombro de aquellos que lo rodeaban. Para los habitantes de Camelot, acostumbrados a una vida marcada por las tradiciones y las supersticiones, las hazañas de Hank parecían verdaderos actos de magia. Desde la construcción de ingeniosos artilugios hasta la aplicación de técnicas avanzadas de agricultura, cada gesto y cada palabra del forastero despertaban una sensación de admiración y reverencia entre la gente común. Pronto, la fama de Hank llegó a oídos del rey Arturo, quien quedó intrigado por las historias sobre el forastero y su habilidad para realizar proezas que desafiaban toda explicación lógica. Convocó a Hank a su presencia, deseoso de conocer al hombre detrás del mito y descubrir qué secretos ocultaba su pasado. Al encontrarse con el rey Arturo, Hank se dio cuenta de la oportunidad que se le presentaba. Con astucia y determinación, aprovechó la curiosidad del monarca para ganarse su confianza y obtener influencia en la corte. Utilizando su conocimiento del futuro, ofreció consejos y soluciones prácticas para los problemas que enfrentaba el reino, demostrando su valía como consejero y aliado. El rey Arturo, impresionado por las habilidades y el ingenio de Hank, lo nombró como uno de sus asesores más cercanos, otorgándole un lugar privilegiado en la corte y confiándole responsabilidades importantes en el gobierno del reino. La sorpresa y el asombro del pueblo se convirtieron en admiración y respeto, mientras Hank se ganaba el favor del rey y la lealtad de sus súbditos. Sin embargo, a medida que Hank ascendía en la jerarquía de Camelot, también despertaba la envidia y el resentimiento de aquellos que veían su presencia como una amenaza para su propio poder y estatus. Los nobles y caballeros de la corte, acostumbrados a dominar el reino con su linaje y riqueza, veían con desconfianza las ambiciones del forastero y conspiraban en las sombras para derribarlo de su pedestal. Pero Hank no se dejaba intimidar por las intrigas y traiciones que acechaban en la corte. Con astucia y determinación, enfrentaba cada desafío con coraje y determinación, utilizando su ingenio y conocimientos para superar los obstáculos que se interponían en su camino. Para él, Camelot era un tablero de ajedrez en el que cada movimiento era una oportunidad para demostrar su valía y asegurar su lugar en la historia. A medida que Hank se consolidaba en la corte de Camelot, su influencia se extendía más allá de las murallas del castillo, llegando a cada rincón del reino. Sus innovaciones y conocimientos comenzaron a transformar la vida cotidiana de los habitantes de Camelot, mejorando su calidad de vida y fortaleciendo la posición del rey Arturo como líder del pueblo. Una de las primeras áreas en las que Hank dejó su marca fue en el ámbito militar. Con su experiencia en ingeniería y tecnología, desarrolló nuevas tácticas y estrategias de combate que permitieron al ejército de Camelot enfrentarse con éxito a sus enemigos. Introdujo armas y máquinas de guerra nunca antes vistas en aquel mundo medieval, desde catapultas mejoradas hasta arcos de mayor alcance y precisión. El impacto de estas innovaciones fue evidente durante la guerra contra los gigantes, un conflicto que amenazaba la seguridad del reino. Hank dirigió personalmente las operaciones militares,
coordinando los ataques y supervisando la implementación de sus nuevas tácticas. Gracias a su liderazgo y visión, Camelot logró una victoria sorprendente que impresionó a todos en la corte y consolidó la posición del rey Arturo como un gobernante poderoso y respetado. Pero el verdadero legado de Hank no estaba en sus habilidades como guerrero, sino en su capacidad para pensar más allá de las tradiciones y las limitaciones de su tiempo. Convencido de que el progreso y la innovación eran clave para el éxito de cualquier sociedad, comenzó a introducir cambios radicales en la estructura y organización del reino. Una de sus primeras medidas fue la construcción de fábricas y talleres donde se producían bienes de consumo y herramientas necesarias para el desarrollo del reino. Estas instalaciones, alimentadas por la energía hidráulica y la fuerza del vapor, se convirtieron en el motor de la economía de Camelot, generando empleo y riqueza para sus habitantes. Pero el impacto de Hank no se limitaba al ámbito económico. También abogaba por la educación pública y la promoción de la ciencia y el conocimiento entre la población. Fundó escuelas y universidades donde se enseñaban las últimas teorías y descubrimientos, fomentando la curiosidad y el pensamiento crítico entre los jóvenes de Camelot. Estos cambios no fueron recibidos sin resistencia. Los conservadores y tradicionalistas de la corte veían con desconfianza las innovaciones de Hank, temerosos de que socavaran las bases de su poder y autoridad. Surgieron conflictos y rivalidades, pero Hank no vaciló en su determinación de llevar a Camelot hacia un futuro mejor y más próspero. Así, mientras el reino se enfrentaba a nuevos desafíos y oportunidades, Hank se consolidaba como una figura central en la corte del rey Arturo, cuyo ingenio y visión estaban destinados a cambiar el curso de la historia para siempre. Capítulo 4. La guerra contra los gigantes. La noticia de la llegada de los gigantes a las tierras de Camelot sacudió los cimientos del reino y provocó un estado de alerta generalizado. Los habitantes de Camelot vivían con temor la amenaza que representaban estas criaturas colosales, cuyos pasos resonaban como truenos en las colinas y cuyas sombras proyectaban un miedo palpable sobre el reino. El rey Arturo convocó a sus consejeros y generales para discutir un plan de acción que permitiera proteger al reino de esta nueva y peligrosa amenaza. Fue entonces cuando Hank Morgan emergió como una figura central en la planificación estratégica, utilizando su ingenio y conocimientos técnicos para desarrollar armas y estrategias innovadoras que cambiarían el curso de la guerra. Con la determinación de un líder y la astucia de un estratega consumado, Hank comenzó a idear un plan audaz para enfrentar a los gigantes y asegurar la seguridad de Camelot. Confiando en su capacidad para pensar más allá de las limitaciones de su tiempo, se propuso utilizar la tecnología y la ingeniería para contrarrestar la fuerza bruta de las criaturas gigantes. Una de las primeras innovaciones que introdujo fue la construcción de catapultas mejoradas, diseñadas para lanzar proyectiles más pesados y a mayores distancias. Utilizando su conocimiento de la física y la mecánica, Hank diseñó un sistema de poleas y contrapesos que permitía a las catapultas lanzar rocas y proyectiles con una precisión y potencia sin precedentes. Pero las catapultas no eran la única arma en el arsenal de Hank. También desarrolló arcos y flechas con una mayor potencia de penetración, capaces de atravesar la gruesa piel de los gigantes y causarles un daño considerable. Además, implementó trampas y barricadas en los puntos estratégicos del campo de batalla, aprovechando el terreno y la geografía del lugar para ganar ventaja sobre el enemigo. El día de la batalla llegó, y con él, la prueba definitiva de las habilidades y estrategias de Hank. Las fuerzas de Camelot se enfrentaron a los gigantes en un enfrentamiento épico que sacudió los cimientos del reino y desafió la determinación de ambos bandos. Pero gracias a las armas y estrategias innovadoras de Hank,
Las fuerzas del rey Arturo lograron una victoria sorprendente que dejó a todos en la corte asombrados y admirados por su valentía y habilidad. La noticia de la derrota de los gigantes se extendió rápidamente por todo el reino, llenando los corazones de los habitantes de Camelot con un sentido renovado de esperanza y determinación. Hank Morgan había demostrado que, con ingenio y determinación, era posible enfrentar incluso a las mayores amenazas y salir victorioso. Su papel en la guerra contra los gigantes no solo había asegurado la seguridad de Camelot, sino que también había consolidado su posición como uno de los héroes más grandes del reino. Después de la victoria en la guerra contra los gigantes, la reputación de Hank Morgan en Camelot alcanzó nuevas alturas. Su ingenio y habilidades técnicas se convirtieron en tema de conversación en cada taberna y mercado del reino, y su nombre se pronunciaba con admiración y respeto en los pasillos del castillo y en las chozas más humildes del campo. El rey Arturo, impresionado por las proezas de Hank en el campo de batalla, lo honró con el título de Caballero de la Mesa Redonda, un privilegio reservado para los más valientes y distinguidos guerreros del reino. Hank recibió su espada de manos del propio rey, jurando lealtad y servicio al trono de Camelot con la misma determinación y honor que sus compañeros caballeros. Pero la guerra contra los gigantes no solo había sido una prueba de las habilidades militares de Hank, sino también de su capacidad para liderar y motivar a otros en tiempos de adversidad. Durante la batalla, había inspirado a sus compañeros con su coraje y determinación, infundiendo en ellos un sentido de propósito y determinación que los llevó a la victoria. A medida que pasaban los días y las semanas, Hank se convirtió en una figura central en la corte del rey Arturo, asesorando al monarca en asuntos de Estado y participando activamente en la toma de decisiones que afectaban el futuro del reino. Su influencia se extendía a todos los aspectos de la vida en Camelot, desde la política y la economía hasta la cultura y la educación. Pero a pesar de su éxito y reconocimiento, Hank nunca olvidaba de dónde venían y las lecciones que había aprendido en su tiempo en el siglo XIX. Sabía que Camelot era un mundo lleno de desafíos y peligros, donde la intriga y la traición acechaban en cada esquina. Pero también era un lugar de belleza y maravilla, donde la amistad y el honor eran tan importantes como la fuerza y el coraje. Con cada día que pasaba, Hank se encontraba más arraigado en su nueva vida en Camelot, pero nunca perdía de vista su objetivo final, encontrar una manera de regresar a su propio tiempo y lugar. Sabía que su presencia en aquel mundo antiguo estaba destinada a cambiar el curso de la historia, pero también sabía que su verdadero hogar seguía estando en el siglo XIX, donde pertenecía su corazón y su alma. Capítulo 5. La construcción del futuro. Después de la victoria en la guerra contra los gigantes, Hank Morgan se consolidó como una figura de gran influencia en la corte del rey Arturo. Con su ingenio y conocimientos técnicos, había demostrado ser no solo un valiente guerrero, sino también un visionario con ideas revolucionarias sobre cómo mejorar la vida en Camelot. Uno de los primeros pasos que Hank tomó fue convencer al rey Arturo de la necesidad de modernizar el reino, mediante la construcción de fábricas y la adopción de tecnologías avanzadas. Con persuasión y determinación, presentó al monarca los beneficios de la industrialización, argumentando que permitiría aumentar la producción y mejorar la calidad de vida de los habitantes de Camelot. El rey Arturo, impresionado por las ideas de Hank, dio su consentimiento para la construcción de las primeras fábricas en el reino. Utilizando su experiencia en ingeniería y logística, Hank supervisó la construcción de estas instalaciones, asegurándose de que estuvieran equipadas con la maquinaria más moderna y eficiente disponible en aquel tiempo. La introducción de la tecnología en Camelot no se detuvo en la industria. Hank también abogó por la adopción de nuevos métodos agrícolas y sistemas de irrigación que permitieran aumentar
la producción de alimentos y mejorar la seguridad alimentaria del reino. Implementó técnicas de cultivo innovadoras y promovió la rotación de cultivos, aumentando así la productividad de las tierras de cultivo y reduciendo la dependencia de la agricultura de subsistencia. Pero las innovaciones de Hank no se limitaron al ámbito económico. También abogó por cambios significativos en la sociedad y la política de Camelot, introduciendo conceptos como la educación pública y la democracia que desafiaban las tradiciones medievales y cambiaban el curso de la historia. Convencido de que el conocimiento era el arma más poderosa que un pueblo podía poseer, Hank promovió la creación de escuelas y universidades donde se enseñaran no solo las habilidades básicas de lectura y escritura, sino también las ciencias y las artes. Estas instituciones educativas se convirtieron en centros de aprendizaje y conocimiento, atrayendo a estudiantes de todas las clases sociales y fomentando un espíritu de curiosidad e innovación en toda la población. Además, Hank abogó por la implementación de sistemas democráticos que permitieran una mayor participación del pueblo en el gobierno del reino. Propuso la creación de consejos locales y asambleas populares donde los ciudadanos pudieran expresar sus opiniones y tomar decisiones sobre asuntos que afectaban sus vidas. Esta idea revolucionaria fue recibida con escepticismo por algunos miembros conservadores de la corte, pero Hank no vaciló en su determinación de llevarla a cabo. A medida que las fábricas comenzaron a operar y las escuelas abrieron sus puertas, Camelot experimentó una transformación radical que impactó todos los aspectos de la vida en el reino. Las calles bulliciosas de las ciudades se llenaron con el sonido de la maquinaria en funcionamiento, mientras que los campos de cultivo se volvían más productivos gracias a las nuevas técnicas agrícolas. La educación pública permitió que incluso los niños más humildes tuvieran acceso a conocimientos y oportunidades que antes les estaban negadas, mientras que la democracia abrió las puertas a una mayor participación del pueblo en la toma de decisiones políticas. Camelot se estaba transformando ante los ojos de sus habitantes, y Hank Morgan era el arquitecto de ese cambio, un hombre cuyo ingenio y visión estaban destinados a dejar una marca indeleble en la historia del reino. A medida que las transformaciones impulsadas por Hank se extendían por todo Camelot, su influencia en la corte del rey Arturo se fortalecía aún más. No solo era admirado por sus habilidades técnicas y su visión de futuro, sino también respetado por su integridad y su compromiso con el bienestar del pueblo. Sin embargo, no todos en Camelot veían con buenos ojos los cambios que estaba promoviendo Hank. Los nobles y caballeros más conservadores de la corte se sentían amenazados por la creciente influencia del forastero y temían que sus privilegios tradicionales estuvieran en peligro. Surgieron tensiones y rivalidades, y Hank se encontró enfrentando la oposición de aquellos que preferían mantener el statu quo. Pero Hank no se dejaba intimidar por las críticas y los obstáculos que se interponían en su camino. Con determinación y perseverancia, continuaba luchando por sus ideales, convencido de que Camelot necesitaba evolucionar para adaptarse a los desafíos del futuro. Con cada victoria y cada derrota, se aferraba a su visión de un reino más justo y próspero, donde todos tuvieran la oportunidad de alcanzar su máximo potencial. Una de las mayores pruebas de la determinación de Hank llegó cuando propuso la creación de una asamblea popular, un órgano legislativo compuesto por representantes elegidos por el pueblo. Esta idea revolucionaria desafió las estructuras de poder establecidas en Camelot y provocó un intenso debate en la corte sobre el futuro del reino. Los conservadores se opusieron vehementemente a la propuesta de Hank, argumentando que la democracia era un concepto peligroso que amenazaba la estabilidad y la autoridad del reino. Pero Hank defendió su posición con pasión y convicción, argumentando que la participación del pueblo en el gobierno era esencial para garantizar la justicia y la equidad en la sociedad.
Finalmente, después de intensas negociaciones y debates, el rey Arturo decidió apoyar la propuesta de Hank y convocó a la primera sesión de la Asamblea Popular. Los representantes del pueblo se reunieron en la gran sala del castillo de Camelot, donde discutieron y votaron sobre una serie de leyes y políticas que afectarían el futuro del reino. La creación de la Asamblea Popular marcó un hito histórico en la evolución de Camelot y consolidó el papel de Hank como un líder visionario y un defensor de los derechos del pueblo. A partir de ese momento, la voz del pueblo sería escuchada en los asuntos del reino, y la democracia se convertiría en un pilar fundamental de la sociedad de Camelot. Para Hank, la creación de la Asamblea Popular fue más que una victoria política. Fue la realización de un sueño largamente acariciado de un reino donde todos pudieran tener voz y voto en su futuro. A medida que Camelot se embarcaba en una nueva era de progreso y democracia, Hank sabía que su legado perduraría por generaciones, como un faro de esperanza e inspiración para las futuras generaciones de Camelot. Capítulo 6. El desafío de la magia. A medida que la influencia de Hank Morgan en la corte de Camelot crecía, también lo hacía la resistencia de los magos y hechiceros que veían sus innovaciones tecnológicas como una amenaza para su propio poder y autoridad. Surgieron conflictos y tensiones entre la ciencia y la magia, desafiando las creencias arraigadas de la sociedad y creando divisiones cada vez más profundas en el reino. Los magos y hechiceros, que habían sido los consejeros y guías espirituales de la corte durante generaciones, veían con desconfianza las innovaciones de Hank, temerosos de que pudieran socavar su posición privilegiada y poner en peligro el equilibrio de poder en el reino. Consideraban que la magia era la verdadera fuente de poder en Camelot y se resistían a aceptar cualquier cosa que desafiara su dominio sobre los misterios del universo. Por otro lado, Hank defendía fervientemente el poder de la ciencia y la tecnología para mejorar la vida en Camelot y enfrentar los desafíos del futuro. Argumentaba que la magia era un artefacto del pasado, una superstición que debía ser reemplazada por el conocimiento racional y la investigación científica. Esta postura desafiaba las creencias arraigadas de la sociedad y generaba controversia entre aquellos que preferían aferrarse a las tradiciones del pasado. La rivalidad entre la ciencia y la magia se hizo evidente durante la celebración del torneo de magia, un evento anual en el que los magos y hechiceros competían para demostrar sus habilidades ante el rey Arturo y la corte. Hank fue invitado a participar como invitado de honor, pero su presencia en el torneo provocó un alboroto entre los magos, que lo veían como una afrenta a su autoridad. Durante la competencia, los magos intentaron desacreditar a Hank utilizando trucos y hechizos para sabotear sus esfuerzos. Pero el ingeniero demostró su astucia y determinación al superar cada obstáculo con ingenio y habilidad técnica. Utilizando la ciencia y la tecnología, logró realizar hazañas que desafiaban toda explicación mágica, demostrando que el poder de la mente humana era más grande que cualquier hechizo o encantamiento. Sin embargo, la victoria de Hank en el torneo de magia no fue suficiente para ganarse el respeto de los magos y hechiceros de la corte. La rivalidad entre la ciencia y la magia seguía ardiendo, alimentada por el miedo y la desconfianza mutua. Hank se encontraba en medio de un conflicto que amenazaba con dividir al reino y desestabilizar el equilibrio de poder en Camelot. Pero a pesar de las adversidades, Hank se mantuvo firme en su convicción de que la ciencia y la tecnología eran el futuro de Camelot. Con cada día que pasaba, redoblaba sus esfuerzos para promover el progreso y la innovación en el reino, desafiando las tradiciones del pasado y enfrentándose a aquellos que se oponían a su visión de un futuro mejor y más brillante para todos los habitantes de Camelot. A medida que la rivalidad entre la ciencia y la magia alcanzaba su punto álgido en Camelot, Hank se encontraba en una encrucijada. Por un lado,
Estaba decidido a seguir promoviendo el progreso y la innovación en el reino, convencido de que la ciencia era el camino hacia un futuro más próspero y equitativo. Por otro lado, se enfrentaba a una oposición cada vez más feroz por parte de los magos y hechiceros, cuyo poder y autoridad estaban siendo desafiados por sus innovaciones tecnológicas. En la corte del rey Arturo, las tensiones entre los partidarios de la ciencia y los defensores de la magia eran palpables. Los debates y discusiones sobre el papel de cada uno en la sociedad dividían a la nobleza y al pueblo por igual, creando un clima de desconfianza y hostilidad que amenazaba con estallar en conflicto abierto. Para Hank, la situación era cada vez más complicada a medida que se encontraba en medio de esta lucha de poder. Por un lado, había ganado el respeto y la admiración del pueblo por sus logros y su determinación para mejorar la vida en Camelot. Por otro lado, enfrentaba la oposición de aquellos cuyos intereses y creencias estaban amenazados por sus acciones. Pero Hank no estaba dispuesto a renunciar a su visión de un futuro mejor para Camelot. Con valentía y determinación, continuó promoviendo el progreso y la innovación en el reino, desafiando las tradiciones del pasado y enfrentándose a la oposición con coraje y convicción. Una de las formas en que Hank intentó superar la resistencia de los magos y hechiceros fue demostrar que la ciencia y la magia no eran necesariamente mutuamente excluyentes, sino que podían coexistir y complementarse entre sí. Utilizando su conocimiento de la ciencia y la tecnología, buscó formas de incorporar elementos mágicos en sus innovaciones, creando una síntesis única de ambas disciplinas. Por ejemplo, desarrolló dispositivos tecnológicos que amplificaban el poder de los hechizos y encantamientos, permitiendo a los magos y hechiceros realizar proezas aún más impresionantes. También exploró formas de utilizar la magia para mejorar sus inventos, añadiendo un toque de misterio y maravilla a sus creaciones. A medida que Hank trabajaba para reconciliar la ciencia y la magia en Camelot, también buscaba promover la comprensión y la tolerancia entre aquellos que se encontraban en lados opuestos de la disputa. Organizó reuniones y debates en los que científicos y magos podían discutir sus puntos de vista y encontrar puntos en común, buscando así construir puentes de entendimiento y colaboración en lugar de barreras divisivas. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos, la rivalidad entre la ciencia y la magia seguía ardiendo en Camelot, amenazando con desestabilizar el reino y socavar los logros de Hank en su lucha por un futuro mejor. Pero él no se rendiría fácilmente. Con cada desafío que enfrentaba, renovaba su determinación de seguir adelante, convencido de que, al final del día, la luz de la razón y el conocimiento prevalecería sobre las sombras del miedo y la ignorancia. Capítulo 7. El amor prohibido. En medio del conflicto entre la ciencia y la magia, surgió un sentimiento que desafiaría aún más las convenciones sociales y las expectativas de la corte de Camelot. El amor prohibido entre Hank Morgan y Lady Alysande, una dama noble de la corte. Desde el momento en que sus miradas se cruzaron por primera vez en los salones del castillo de Camelot, Hank y Lady Alysande sintieron una atracción inexplicable que trascendía las barreras impuestas por la sociedad. Aunque pertenecían a mundos diferentes y estaban separados por las diferencias sociales y culturales, su amor persistió, desafiando las normas y expectativas de la época. Lady Alysande, con su gracia y belleza cautivadora, era la encarnación de la nobleza y la elegancia en la corte de Camelot. Como hija de uno de los nobles más influyentes del reino, estaba destinada a seguir un camino predestinado por su linaje y posición social. Sin embargo, su corazón anhelaba la libertad y la autenticidad que solo el amor verdadero podía ofrecer. Hank, por otro lado, era un forastero en un mundo que no era el suyo, un hombre cuya posición en la sociedad dependía de su ingenio y sus logros, no de su linaje o riqueza.
Aunque había ganado poder y prestigio en la corte como consejero del rey Arturo, su corazón anhelaba algo más: la compañía y el amor de Lady Alisande. Pero el amor entre Hank y Lady Alisande estaba condenado desde el principio debido a las estrictas normas y convenciones sociales que regían la sociedad de Camelot. Las diferencias de clase y estatus hacían imposible cualquier posibilidad de unión entre ellos, y la oposición de los conservadores en la corte solo complicaba aún más su situación. Los nobles y caballeros de Camelot veían con desaprobación la relación entre Hank y Lady Alisande, considerándola una afrenta a las tradiciones y valores de la sociedad. Temían que su unión pudiera desestabilizar el orden establecido y poner en peligro el equilibrio de poder en el reino. A pesar de los obstáculos y las adversidades, el amor entre Hank y Lady Alisande persistió, desafiando las normas y expectativas de la época. Se encontraban en secreto siempre que podían, compartiendo momentos de ternura y complicidad en los rincones más oscuros del castillo o en los jardines bajo la luz de la luna. Sin embargo, su amor no pasó desapercibido para aquellos que se oponían a su unión. Los rumores comenzaron a circular por la corte, alimentando la desconfianza y la hostilidad hacia la pareja prohibida. Hank y Lady Alisande se encontraron cada vez más aislados y perseguidos, luchando por mantener viva su relación en medio de un mar de adversidad y oposición. Pero a pesar de todo, su amor persistió, alimentado por la fuerza de su compromiso mutuo y la convicción de que juntos podrían superar cualquier obstáculo. Se prometieron el uno al otro en secreto, jurando lealtad y amor eterno en un mundo que parecía empeñado en separarlos. Para Hank y Lady Alisande, su amor prohibido era un rayo de luz en medio de la oscuridad, una llama ardiente que nunca se extinguiría, por más que intentaran apagarla. A medida que enfrentaban la oposición y la adversidad juntos, se aferraban a la esperanza de que algún día podrían estar juntos sin temor ni juicio, libres para amarse sin restricciones ni impedimentos. A medida que el amor entre Hank y Lady Alisande florecía en secreto, enfrentaban un dilema cada vez mayor. La presión social y la oposición de los conservadores en la corte se intensificaban, amenazando con destruir su relación y separarlos para siempre. Hank comprendía las dificultades y los riesgos asociados con su amor por Lady Alisande, pero no podía ignorar los sentimientos profundos que albergaba por ella. Estaba dispuesto a enfrentar cualquier desafío y superar cualquier obstáculo con tal de estar junto a la mujer que amaba, incluso si eso significaba desafiar las convenciones sociales y enfrentarse a la ira de aquellos que se oponían a su unión. Lady Alisande, por su parte, compartía los mismos sentimientos apasionados por Hank y estaba dispuesta a arriesgar todo por su amor. A pesar de las presiones de su familia y la desaprobación de la sociedad, no podía imaginar su vida sin él y estaba decidida a luchar por su felicidad, sin importar las consecuencias. A medida que su amor se fortalecía, Hank y Lady Alisande se encontraban cada vez más atrapados en un torbellino de emociones y decisiones difíciles. Se preguntaban si alguna vez podrían estar juntos abierta y libremente, sin tener que esconderse ni temer el juicio de los demás. Sin embargo, el destino tenía otros planes para la pareja prohibida. Una serie de eventos inesperados y traiciones en la corte de Camelot los llevaron al borde del abismo, poniendo en peligro no solo su amor, sino también sus vidas. A medida que las tensiones alcanzaban su punto álgido y la situación se volvía cada vez más peligrosa, Hank y Lady Alisande se vieron obligados a tomar decisiones difíciles y sacrificar mucho para proteger su amor y mantenerse fieles el uno al otro. Pero a pesar de todos los desafíos y las adversidades, su amor persistió, inquebrantable y eterno. Hank y Lady Alisande se convirtieron en un símbolo de esperanza y valentía en un mundo lleno de incertidumbre y conflicto,
demostrando que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo y trascender todas las barreras, incluso en los tiempos más difíciles. Capítulo 8. La caída del rey Arturo. Con el paso del tiempo, los cambios radicales impulsados por Hank Morgan en la sociedad de Camelot comenzaron a generar un profundo resentimiento y descontento entre ciertos sectores de la población. Aunque sus innovaciones habían traído progreso y modernidad al reino, también habían desafiado las tradiciones arraigadas y amenazado los privilegios de algunos grupos poderosos. Los nobles y caballeros más conservadores de la corte veían con desconfianza los cambios impulsados por Hank, temerosos de que socavaran su autoridad y riqueza. Se sentían amenazados por la creciente influencia del forastero y buscaban formas de minar su poder y desacreditarlo ante el rey Arturo y la corte. Por otro lado, entre las clases más bajas de la sociedad, comenzaban a surgir voces de descontento y rebeldía. Aunque habían sido beneficiarios de las reformas y mejoras introducidas por Hank, también sentían los efectos de los cambios en sus vidas diarias y temían que las antiguas tradiciones y formas de vida estuvieran desapareciendo rápidamente. El liderazgo del rey Arturo, que antes había sido venerado y respetado por su sabiduría y justicia, comenzó a ser cuestionado por aquellos que veían en él una marioneta en manos de Hank Morgan. La gente comenzó a culpar al monarca por los problemas y desafíos que enfrentaba el reino, acusándolo de permitir que un forastero dictara el curso de la historia en Camelot. La crisis en Camelot alcanzó su punto álgido cuando estallaron disturbios y protestas en las calles de las ciudades y pueblos del reino. La gente exigía cambios y reformas, y algunos incluso pedían la destitución del rey Arturo y la expulsión de Hank Morgan de la corte. En medio del caos y la confusión, el rey Arturo se vio obligado a tomar decisiones difíciles para mantener el orden y la estabilidad en el reino. Por un lado, quería seguir adelante con las reformas y mejoras introducidas por Hank, convencido de que eran necesarias para el futuro de Camelot. Por otro lado, temía perder el apoyo de la nobleza y la corte si no cedía a sus demandas y restauraba el antiguo orden de cosas. Hank Morgan, consciente de la creciente crisis en Camelot, luchaba por mantenerse firme en sus convicciones y proteger los avances que había logrado en el reino. Se enfrentaba a una oposición cada vez más feroz y estaba decidido a defender su legado y su visión de un futuro mejor para todos los habitantes de Camelot. Pero a medida que la situación se volvía cada vez más volátil, Hank se enfrentaba a la posibilidad de perderlo todo, su poder, su influencia, y lo que era más importante, su amor por Lady Alysanne. En medio de la tormenta que se avecinaba, solo el tiempo diría si Camelot sería capaz de superar sus divisiones y encontrar un camino hacia la paz y la prosperidad, o si sucumbiría ante las fuerzas del caos y la destrucción. A medida que la crisis en Camelot alcanzaba su punto álgido, Hank Morgan se encontraba en una encrucijada. Por un lado, estaba decidido a defender las reformas y mejoras que había introducido en el reino, convencido de que eran necesarias para garantizar un futuro próspero y equitativo para todos los habitantes de Camelot. Por otro lado, se enfrentaba a una oposición cada vez más feroz por parte de aquellos que veían sus acciones como una amenaza para su propio poder y autoridad. En la corte del rey Arturo, las tensiones eran palpables mientras los nobles y caballeros debatían sobre el rumbo que debía tomar el reino. Algunos abogaban por mantener el status quo y restaurar el antiguo orden de cosas, mientras que otros apoyaban las reformas introducidas por Hank y defendían su derecho a influir en la política y la dirección de Camelot. Mientras tanto, en las calles de las ciudades y pueblos del reino, los disturbios y las protestas continuaban, alimentados por el descontento y la desesperación de aquellos que sentían que habían sido dejados atrás por el cambio. La gente exigía justicia y equidad,
y algunos incluso pedían la renuncia del rey Arturo y la expulsión de Hank Morgan de la corte. En medio de la confusión y el caos, Hank se aferraba a la esperanza de que Camelot encontraría una manera de superar sus diferencias y encontrar un camino hacia la reconciliación y la paz. Estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para proteger a aquellos que amaba y defender los ideales en los que creía, incluso si eso significaba enfrentarse a aquellos que se oponían a él con violencia y determinación. Pero a medida que la crisis se intensificaba y las fuerzas del cambio y la resistencia chocaban en una lucha por el alma de Camelot, Hank se daba cuenta de que el futuro del reino estaba en juego. Con cada decisión que tomaba y cada acción que emprendía, se enfrentaba a la posibilidad de cambiar el curso de la historia para siempre, para bien o para mal. En medio de la tormenta que se avecinaba, Hank Morgan se preparaba para enfrentar su mayor desafío hasta el momento. Con valentía y determinación, se aferraba a la esperanza de que, al final del día, Camelot encontraría una manera de superar sus diferencias y unirse en un espíritu de solidaridad y cooperación. Pero solo el tiempo diría si sus esfuerzos serían suficientes para salvar al reino de la destrucción y llevarlo hacia un futuro más brillante y esperanzador. Capítulo 9. El regreso a casa. Con el peso de la responsabilidad y el remordimiento pesando sobre sus hombros, Hank Morgan reflexionaba sobre el impacto de sus acciones en Camelot. Había llegado a comprender que su presencia en esa época había alterado irremediablemente la historia y había causado más daño que bien. En medio de la crisis que asolaba el reino, se dio cuenta de que era hora de tomar una decisión trascendental. Regresar a su propio tiempo y dejar que la gente de Camelot decidiera su propio destino. Aunque había llegado a amar a Camelot y a aquellos que habían compartido su viaje, Hank sabía que su lugar no estaba en ese mundo. Su conocimiento del futuro y su influencia en el curso de los acontecimientos habían desestabilizado la sociedad y habían desencadenado una crisis que amenazaba con destruir el reino que había llegado a amar. Con el corazón lleno de pesar y determinación, Hank se preparó para emprender el viaje de regreso a casa. Sabía que dejar atrás a aquellos a quienes había llegado a considerar amigos y aliados sería doloroso, pero también sabía que era lo correcto. No podía seguir siendo una fuerza disruptiva en la historia de Camelot y tenía que aceptar las consecuencias de sus acciones. Antes de partir, Hank se despidió de aquellos que habían compartido su viaje y que habían sido parte de su vida en Camelot. Explicó sus razones para regresar a su propio tiempo y les aseguró que siempre los recordaría con cariño y gratitud, aunque sabía que su ausencia dejaría un vacío en sus vidas. Esperaba que algún día comprendieran su decisión y encontraran la manera de seguir adelante sin él. Con un último vistazo al reino que había llegado a considerar su hogar, Hank activó el dispositivo que lo llevaría de regreso a su propio tiempo. Mientras la luz brillante del portal lo envolvía, se despidió de Camelot con un sentimiento de nostalgia y tristeza, pero también con la esperanza de que, al dejar atrás el pasado, pudiera encontrar una manera de redimirse y hacer las paces consigo mismo. Al atravesar el umbral del tiempo, Hank se encontró de vuelta en su propio mundo, en su propia época. Miró a su alrededor con asombro y gratitud, sintiendo una sensación de alivio al estar de vuelta en casa. Aunque su tiempo en Camelot había llegado a su fin, sabía que su viaje había dejado una marca indeleble en su corazón y en su alma, y que nunca olvidaría las lecciones que había aprendido ni las personas que había conocido en ese mundo perdido. En el tiempo, a medida que Hank se reajustaba a la vida en su propio tiempo, reflexionaba sobre las lecciones que había aprendido en Camelot y sobre el impacto de sus acciones en ese mundo perdido en el tiempo. Aunque había regresado a casa, sabía que su experiencia en Camelot lo acompañaría para siempre, moldeando su visión del mundo y su comprensión de su propio lugar en él. En los días y semanas siguientes,
Hank se dedicó a compartir sus experiencias con aquellos que lo rodeaban, utilizando las lecciones que había aprendido en Camelot para inspirar y educar a otros. Hablaba sobre la importancia de la justicia y la equidad, sobre la necesidad de luchar por un mundo mejor y más justo para todos, y sobre el poder del amor y la amistad para superar incluso los desafíos más difíciles. Pero a medida que pasaba el tiempo, Hank se dio cuenta de que su experiencia en Camelot también lo había cambiado a él de manera profunda y duradera. Había aprendido a valorar la importancia del sacrificio y la determinación, a apreciar la belleza y la complejidad del mundo que lo rodeaba, y a reconocer el poder del individuo para marcar una diferencia en la historia. Sin embargo, a pesar de todo lo que había aprendido y experimentado en Camelot, Hank seguía sintiendo un profundo sentido de pérdida y arrepentimiento. Había dejado atrás a aquellos a quienes había llegado a considerar amigos y familiares, y se preguntaba si alguna vez volvería a verlos o si su encuentro había sido solo un sueño fugaz. Pero aunque su tiempo en Camelot había llegado a su fin, Hank sabía que su legado perduraría en el tiempo. Su influencia en la sociedad de Camelot había sido profunda y duradera, y su ejemplo seguiría inspirando a otros a luchar por un mundo mejor y más justo para todos. Con el corazón lleno de gratitud y esperanza, Hank se comprometió a llevar consigo las lecciones que había aprendido en Camelot y a honrar el sacrificio y el valor de aquellos que habían compartido su viaje. Aunque su aventura en ese mundo perdido en el tiempo había llegado a su fin, su espíritu viviría para siempre en la memoria de aquellos que habían sido testigos de su increíble historia. Capítulo 10. El legado de Hank Morgan. El regreso de Hank Morgan a su propio tiempo marcó el final de una extraordinaria aventura, pero también fue el comienzo de un nuevo capítulo en la historia de Camelot y en la vida de aquellos que habían sido tocados por su influencia. A medida que la noticia de sus hazañas se extendía por todo el reino, la gente comenzó a reflexionar sobre el legado que había dejado atrás y sobre el impacto de sus acciones en el curso de la historia. Para algunos, Hank Morgan se convirtió en un héroe legendario, un hombre cuyo coraje y determinación habían cambiado para siempre el destino de Camelot. Su visión audaz y su ingenio sin igual habían llevado al reino a una nueva era de progreso y modernidad, liberándolo de las cadenas del pasado y abriendo el camino hacia un futuro más brillante y esperanzador. Para otros, sin embargo, el legado de Hank Morgan era más ambiguo. Si bien sus acciones habían traído beneficios tangibles al reino, también habían generado división y conflicto entre la población. Muchos cuestionaban si sus reformas habían sido verdaderamente beneficiosas para todos los habitantes de Camelot o si habían beneficiado principalmente a aquellos en posiciones de poder y privilegio. A pesar de estas discrepancias, una cosa era segura: el legado de Hank Morgan perduraría en el tiempo, moldeando la historia de Camelot y la vida de aquellos que habían sido tocados por su influencia. Su ejemplo de valentía y determinación inspiraría a generaciones futuras a luchar por un mundo mejor y más justo, y su espíritu viviría para siempre en la memoria de aquellos que habían sido testigos de su increíble historia. En los años que siguieron al regreso de Hank Morgan, Camelot experimentó un periodo de cambio y transformación sin precedentes. Las reformas introducidas por él continuaron dando frutos, mejorando la vida de los habitantes del reino y sentando las bases para un futuro más próspero y equitativo. Sin embargo, el legado de Hank Morgan no se limitaba solo a Camelot. En su propio tiempo, su historia se convirtió en una leyenda que inspiraría a generaciones futuras a perseguir sus sueños y a desafiar las convenciones establecidas. Su viaje en el tiempo se convirtió en una fuente de inspiración y asombro, recordándoles a todos que el poder de la determinación y la voluntad humana podía trascender incluso los límites del tiempo y el espacio. Y así,
el legado de Hank Morgan perduró en el tiempo, recordándonos que, aunque nuestras acciones puedan parecer pequeñas e insignificantes en el momento, su impacto puede resonar a través de las edades, dando forma al curso de la historia y dejando una marca indeleble en el mundo que nos rodea. La historia de Hank Morgan y su impacto en Camelot continuó siendo tema de debate y reflexión mucho después de su partida. Sus acciones, tanto las elogiadas como las criticadas, se convirtieron en parte del folclore y la mitología del reino, transmitidas de generación en generación como un recordatorio de los tiempos turbulentos en los que vivieron. Para algunos, Hank Morgan se convirtió en un símbolo de esperanza y progreso, un visionario cuyas ideas revolucionarias transformaron para mejor la sociedad de Camelot. Su valentía para desafiar las normas establecidas y su compromiso con la justicia y la igualdad lo convirtieron en un modelo a seguir para aquellos que aspiraban a un mundo más justo y equitativo. Sin embargo, otros veían en él una figura más ambigua, cuyas acciones habían desencadenado conflictos y divisiones en la sociedad. Aunque sus reformas habían traído beneficios tangibles al reino, también habían provocado resistencia y oposición entre aquellos que temían el cambio y la pérdida de sus privilegios. A pesar de estas discrepancias, una cosa era clara: el legado de Hank Morgan perduraría en el tiempo, recordándonos que incluso los individuos más comunes y corrientes pueden tener un impacto extraordinario en el mundo que los rodea. Su historia sería contada y recontada a lo largo de los siglos, recordándonos que el verdadero poder reside en la voluntad de luchar por lo que uno cree y en la capacidad de inspirar a otros a seguir el camino hacia un futuro mejor. Y así, mientras el tiempo pasaba y las generaciones venideras continuaban contando la historia de Hank Morgan y su tiempo en Camelot, su legado viviría para siempre en la memoria de aquellos que habían sido testigos de su increíble historia. Su viaje en el tiempo se convertiría en una leyenda, una fuente de inspiración y asombro para todos aquellos que soñaban con un mundo lleno de posibilidades y oportunidades ilimitadas. Capítulo 11. La reflexión del viajero. De vuelta en el siglo XIX, en el tranquilo pueblo de Hartford, Connecticut, Hank Morgan se encontraba sumido en profunda reflexión tras su extraordinaria experiencia en la corte del rey Arturo. Aunque había sido una aventura peligrosa y emocionante, también había sido un periodo de aprendizaje profundo, de descubrimiento y de confrontación con las complejidades de la naturaleza humana y el poder del cambio. Sentado en su modesto hogar, rodeado por los recuerdos de su tiempo en Camelot, Hank se sumergió en sus pensamientos, repasando cada detalle de su experiencia en el pasado. Recordaba con claridad los rostros de aquellos que había conocido, las batallas que había librado y las decisiones que había tomado, todas las cuales habían dejado una marca indeleble en su corazón y en su alma. Una de las lecciones más importantes que Hank había aprendido en Camelot era el poder del conocimiento y la tecnología para transformar el mundo que lo rodeaba. A lo largo de su tiempo en la corte del rey Arturo, había utilizado su ingenio y su conocimiento del futuro para introducir innovaciones y mejoras que habían revolucionado la sociedad de Camelot, cambiando para siempre el curso de la historia. Pero también había aprendido que el poder conlleva una gran responsabilidad y que cada acción tiene consecuencias, tanto positivas como negativas. Sus decisiones habían provocado cambios profundos en la sociedad de Camelot, desencadenando conflictos y divisiones que habían puesto en peligro la estabilidad del reino. Se preguntaba si había hecho lo correcto al intervenir en el curso de la historia, o si había sido presa de su propio egoísmo y ambición. Otra lección importante que Hank había aprendido en Camelot era la importancia del amor y la amistad en tiempos de adversidad. A lo largo de su tiempo en el reino, había encontrado compañeros leales y verdaderos amigos que lo habían apoyado en los momentos más difíciles y lo habían ayudado a enfrentar los desafíos que enfrentaba.
Su amor por Lady Alysande había sido una luz en medio de la oscuridad, una fuente de fuerza y esperanza que lo había inspirado a seguir adelante incluso cuando todo parecía perdido. Pero también había aprendido que el amor puede ser complicado y doloroso, y que a veces las mejores intenciones pueden llevar a resultados inesperados y no deseados. Su relación con Lady Alysande había sido un torbellino de emociones, marcada por la pasión y el sacrificio, pero también por el dolor y la pérdida. Se preguntaba si alguna vez encontraría la paz y la felicidad que tanto anhelaba, o si su amor estaba destinado a ser solo una ilusión pasajera en el flujo del tiempo. Mientras reflexionaba sobre su experiencia en Camelot, Hank llegó a comprender que cada momento de su vida, tanto los buenos como los malos, había sido una parte importante de su viaje. Había crecido y cambiado de maneras que nunca habría imaginado posible, y había aprendido lecciones que llevaría consigo para siempre, moldeando su visión del mundo y su comprensión de su propio lugar en él. Con el corazón lleno de gratitud y humildad, Hank se preparó para enfrentar el futuro con renovada determinación y optimismo. Aunque su tiempo en Camelot había llegado a su fin, sabía que las lecciones que había aprendido y las amistades que había forjado perdurarían en su corazón para siempre, recordándole que, aunque el viaje pueda ser largo y difícil, el destino final siempre vale la pena. Mientras Hank reflexionaba sobre su experiencia en Camelot, también se dio cuenta de la importancia de la autenticidad y la integridad en la búsqueda del propósito y la realización personal. A lo largo de su tiempo en el reino, había enfrentado numerosos desafíos que pusieron a prueba su carácter y su determinación. Sin embargo, siempre se mantuvo fiel a sí mismo y a sus valores, incluso cuando enfrentaba la tentación de ceder ante la presión o el miedo. Esta lección le recordó a Hank la importancia de ser fiel a uno mismo y de seguir el camino que uno cree correcto, incluso cuando es difícil o impopular. Se dio cuenta de que la verdadera grandeza reside en la capacidad de mantenerse fiel a uno mismo y a sus convicciones, incluso en los momentos más oscuros y desafiantes. Además, Hank reflexionó sobre el poder del perdón y la reconciliación en la búsqueda de la paz y la sanación. A lo largo de su tiempo en Camelot, había enfrentado conflictos y desacuerdos que habían amenazado con dividir a la sociedad y poner en peligro la estabilidad del reino. Sin embargo, a través del perdón y la comprensión mutua, había encontrado una manera de superar estas diferencias y trabajar juntos hacia un objetivo común. Esta lección le recordó a Hank que el perdón es una herramienta poderosa que puede sanar heridas y abrir el camino hacia un futuro mejor y más esperanzador. Se dio cuenta de que, aunque el pasado pueda estar lleno de dolor y arrepentimiento, siempre hay espacio para el perdón y la redención, y que solo a través del perdón mutuo y la reconciliación verdadera se puede construir un futuro más brillante y más justo para todos. Con estas lecciones en mente, Hank se sintió renovado en su determinación de vivir una vida llena de propósito y significado. Sabía que el viaje hacia la realización personal y la felicidad era largo y difícil, pero estaba dispuesto a enfrentar cualquier desafío con valentía y determinación. Con el corazón lleno de esperanza y optimismo, se preparó para enfrentar el futuro con renovada energía y determinación, sabiendo que, pase lo que pase, siempre tendría las lecciones aprendidas en Camelot para guiarlo en su camino. Capítulo 12. El misterio del tiempo. A pesar de haber regresado a su propia época, Hank nunca pudo sacudirse por completo la fascinación y el misterio del tiempo y el espacio que había experimentado durante su viaje a Camelot. A medida que pasaban los días y las semanas, seguía atormentado por la pregunta de si algún día volvería a encontrarse con el rey Arturo y los personajes legendarios que había conocido en esa tierra lejana y mágica. El recuerdo de Camelot se había grabado profundamente en su mente y su corazón,
y a menudo se encontraba sumido en la nostalgia por los días de aventuras y camaradería que había compartido con aquellos que había dejado atrás. Aunque sabía que su lugar estaba en su propio tiempo, no podía evitar preguntarse si alguna vez tendría la oportunidad de volver a visitar ese mundo perdido en el tiempo. Sus pensamientos sobre Camelot lo perseguían constantemente, como un eco lejano de una vida pasada que seguía llamándolo desde lo más profundo de su ser. Se preguntaba si había sido solo un sueño fugaz o si realmente había existido en algún lugar más allá de la realidad conocida. ¿Había sido testigo de eventos reales en el pasado, o todo había sido producto de su imaginación? A medida que Hank reflexionaba sobre estas preguntas, se dio cuenta de que el misterio del tiempo y el espacio era algo que nunca podría resolver por completo. El tiempo era un enigma sin fin, una corriente interminable que fluía hacia adelante y hacia atrás a lo largo de la historia, llevando consigo los recuerdos y las experiencias de aquellos que se atrevían a aventurarse en sus profundidades. Pero a pesar de la incertidumbre y el misterio que rodeaban su viaje a Camelot, Hank sabía que su experiencia allí había sido real y significativa. Había aprendido lecciones valiosas sobre el poder del conocimiento y la tecnología para cambiar el mundo, sobre la importancia del amor y la amistad en tiempos de adversidad, y sobre el poder del perdón y la reconciliación para sanar heridas y construir un futuro mejor. Con estas lecciones en mente, Hank se comprometió a llevar consigo el espíritu de Camelot en su corazón y a vivir cada día con la misma valentía y determinación que había demostrado en ese mundo lejano y mágico. Aunque el misterio del tiempo y el espacio pudiera seguir intrigándolo, sabía que lo más importante era vivir el presente con gratitud y aprecio, sabiendo que cada momento era una oportunidad para hacer una diferencia en el mundo que lo rodeaba. A medida que los días pasaban y Hank continuaba con su vida en el siglo XIX, encontró consuelo en el recuerdo de sus días en Camelot. A menudo, en los momentos de silencio y reflexión, cerraba los ojos y se transportaba de vuelta a ese mundo lejano y mágico, reviviendo las aventuras y los momentos de camaradería que había compartido con sus amigos y aliados. Aunque sabía que su tiempo en Camelot había llegado a su fin, no podía evitar preguntarse si alguna vez volvería a encontrarse con el rey Arturo y los demás personajes legendarios que había conocido en ese mundo perdido en el tiempo. La idea de una reunión futura lo llenaba de emoción y anticipación, y alimentaba su deseo de explorar una vez más los misterios del tiempo y el espacio. Sin embargo, también sabía que el tiempo era un recurso precioso y limitado, y que debía aprovechar al máximo cada momento que tenía en su propia época. A medida que continuaba con su vida, se comprometió a vivir con valentía y determinación, siguiendo el ejemplo de los valientes caballeros y damas de Camelot que lo habían inspirado con su coraje y su espíritu indomable. Con el tiempo, el recuerdo de Camelot se convirtió en una fuente de inspiración y fortaleza para Hank, recordándole que incluso en los momentos más oscuros y desafiantes, siempre había esperanza y posibilidad de un mañana mejor. A medida que avanzaba por el camino de la vida, llevaba consigo el espíritu de Camelot en su corazón, sabiendo que su viaje había sido más que una simple aventura, había sido una lección de amor, amistad y coraje que lo acompañaría para siempre.